Este es el episodio 390 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal. A raíz de que hemos estado en casa ya por algunos días y se nos ha pedido que estemos en casa por un tiempo, por razones obvias, esta pandemia que está moviéndose rápidamente a través de nuestras ciudades, a través del mundo, es de que algunos hemos tenido la oportunidad, para los que nos gustan las películas, de retomar o reconsiderar películas que hayamos visto anteriormente, especialmente aquellas que tienen una continuidad de la primera, segunda, tercera partes de esas películas. Muchas de las veces, si no viste la primera, no viste las que al principio salieron, a veces se pierde el hilo de la película, el drama de la película. Entonces muchas veces tienes que regresar y retomar la conversación, cómo inició, para no estarte haciendo preguntas cuando está la cuarta o la quinta de la serie de esas películas. Algo similar hemos estado haciendo a través de estas últimas semanas, y especialmente por lo que estamos viviendo como comunidades, como ciudades, como iglesias, como familias, y es retomar la conversación de la teología o de la perspectiva de la Biblia cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, en medio de lo irreversible, en medio de una pandemia. Y uno de los libros que definitivamente despliega este contexto, esta enseñanza y esos principios es la primera carta de Pedro. Si han estado con nosotros los domingos a través de nuestros sermones, a través de nuestros cultos en nuestra iglesia, en First Baptist de FAR, es que hemos tenido, por las razones mismas, hemos tenido que proyectar y hemos tenido que compartir estos cultos a través de la internet, a través de YouTube, a través de Facebook, y simplemente lo hacemos porque no podemos congregarnos como típicamente lo hemos hecho anteriormente. Así es que la conversación de Primera de Pedro tiene que contextualizarse. Si acaso tienen oportunidad en un día como este, es de poder retomar la conversación, y si fuera una serie de películas, regresar a cómo inició la película, que lo que va a hacer el autor de esta carta de Pedro, que creemos que es Pedro, Primera de Pedro, es en el capítulo 4, versículos 12 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 11. Entonces del 4:12 al 5:11 es lo que yo consideraría es como el cuadro, el marco de una foto o de una pintura, lo cual típicamente lo que hace el marco es que la protege, la embellece, le pone ese contexto en el cual apreciamos la película o apreciamos la pintura o apreciamos aquella pieza de arte de una manera mucho mejor. Es lo que yo consideraría capítulo 4, versículo 12 al capítulo 5, versículo 11, porque es como una versión condensada de todo el mensaje que está dando el apóstol Pedro a la iglesia hace 2000 años. Parte de esto es entender lo que es la teología o lo que es la doctrina de la soberanía de Dios. Yo estoy convencido que la gente en su totalidad cree en la soberanía de Dios. La pregunta es cuál versión creemos de la soberanía de Dios. Y menciono esto porque a veces es un tema controversial, sobre todo entre evangélicos, entre iglesias. Hay diferentes movimientos con diferentes maneras de ver esa doctrina, pero en el capítulo 1, en el versículo 2, el apóstol Pedro presenta o retoma la conversación, que es definitivamente algo indispensable de hacer, porque en este caso, en el contexto de sufrimiento, en el contexto de padecimiento, en el contexto de lo nunca antes vivido, la doctrina de la soberanía de Dios definitivamente es más que bienvenida. ¿Por qué? Porque en contextos como los que vivimos, que parece ser incontrolable, parece ser inevitable, que vamos hacia una experiencia en la cual estamos tratando de proteger, o por lo menos al quedarnos en casa, de detener un poquito, es ahí donde tenemos que ver la perspectiva de todo esto, que parece ser otra vez fuera de control, desde la perspectiva de un Dios que está en control. La pregunta es, ¿qué significa ello? Una vez más, o sea, ¿cómo procesamos esto? En el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios según la previsión. Aquí está la palabra clave. La Reina Valera, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera usa la palabra presciencia, ¿sí? Ese prefijo de conocimiento, es la palabra donde es el Dios que tiene conocimiento de las cosas que vienen del futuro, esta presciencia de Dios, el Padre, y empieza a describir las implicaciones de ello. En el próximo podcast voy a explicar las implicaciones, pero ahorita en este momento lo que quiero que hagamos es simplemente consideremos lo que es esta presciencia, lo que es esa previsión, lo que significa que Dios sea soberano y que tenga la habilidad
el Señor de que en un momento dado, y este es el principio que quiero que consideremos, de que para Dios, en la cuestión de la cronología, y otra vez rezando a la ilustración de las películas, cuando ustedes ven películas y ven una serie de ellas, una cosa que inevitablemente notamos es cuando vemos a los actores o al actor principal de esa película, empezamos a comparar cómo va envejeciendo la persona. Empezamos a comparar cómo cuando salió la película, la primera, allá en el 2000 o tal vez en el 84 o cuando haya sido, y empezamos a ver la serie de películas, ¿sí? Empezamos a ver esa cronología y cómo obviamente el ser humano en su fisionomía, en su simplemente en la apariencia que damos, porque el tiempo va sucediendo, se va trazando, vemos la diferencia de las edades, e inclusive ahora con los medios sociales y porque algunos de estos íconos de nuestra cultura a nivel cinematográfico ya ahora están en la tercera edad o en donde quiera que estén. Hay comparaciones de películas desde fotos, cuando la película salió allá en los 80s, en los 90s, y dónde está la persona hoy en día, y los comparan y obviamente se ve la diferencia en las edades. Cuando hablamos de este término de la soberanía de Dios, cuando hablamos del término de la presencia de Dios, en el sentido de que Él entiende y Él ve este tipo de contextos desde una perspectiva de un Dios soberano, es que Él ve literalmente la historia como el presente. Él ve el futuro como el presente. Para Dios no existen estas diferencias que nosotros inevitablemente tenemos que hablar o tenemos que usar. Porque hoy estamos en un momento hoy en día en el cual tenemos la vida antes de coronavirus, estamos en medio del coronavirus y por la misericordia de Dios creemos que un día hablaremos del coronavirus como algo histórico. Entonces, ¿cómo era la vida antes de que llegara esta pandemia? ¿Qué está sucediendo en el momento en el cual estamos atravesando? Y después hablaremos de la secuela o de lo que dejó esta experiencia desde una perspectiva histórica. Dios no tiene esa manera de ver la vida. Dios no puede verla de esa manera. Entonces, hablamos de la soberanía de Dios, donde una vez más, Él ve la historia y el futuro como un presente. Para Dios siempre lo ve desde un presente. Para Dios siempre lo ve como una realidad, no como algo que sucedió o algo que está por suceder. Eso es extremadamente importante porque, una vez más, algunos nos ponemos nerviosos con este tema porque pensamos o procesamos ese tipo de conversaciones que Pedro está enseñándonos a través de este pasaje, donde pensamos que eso altera o manipula la habilidad del hombre de decidir, donde el hombre pierde su habilidad de ejercer su libre albedrío. Yo no creo que es lo que está enseñando la Biblia. Yo creo que lo que está enseñando la Biblia es, una vez más, Dios es soberano, y entre paréntesis, si Dios no es soberano, yo argumentaría que entonces no es Dios. Eso es lo que yo argumentaría. Si la implicación es aquí de que Dios está a la misma par, hablando de películas o de Hollywood, a la misma par o en el mismo contexto donde hay una lucha entre el bien y el mal, Satanás y Dios, definitivamente esa no es la perspectiva de la Biblia. La perspectiva de la Biblia es de que todo es creación de Dios. Todo lo que existe, desde lo físico como lo espiritual, desde lo que es temporal como lo que es eterno, Dios lo ha creado. Eso implica que en este caso todos, sin excepción, todos cumplimos o todos somos instrumentos de lo que viene siendo el plan o la soberanía de Dios. No entiendo cómo esto funciona en su totalidad, honestamente no lo entiendo. Hay misterio en lo que estoy diciendo, pero todo lo que estoy diciendo es que tanto la maldad como el sufrimiento, y especialmente Satanás, como el príncipe del aire, como aquel que gobierna este mundo temporalmente, existen. Tú y yo existimos para cumplir los propósitos de Dios. Una de las maneras en que los padres de la iglesia lo ilustraron a través de los años es haciendo la comparación entre Judas como un de los discípulos y Juan, el discípulo amado. Judas y Juan, que son como extremos de cómo se relacionaron con Jesús. Es obvio que Judas va a ser el que lo traiciona. Juan, el discípulo amado, o sea, una relación muy cercana. Y básicamente el punto aquí es de que independientemente cuál de los dos veas, tanto Judas como Juan, ambos cumplieron los propósitos de Dios. La invitación siempre ha sido que escojamos el ejemplo de Juan, no el de Judas, porque el de Judas es trágico y es algo irreversible, donde él simplemente termina en una eternidad sin Cristo. Entonces, en este caso, la perspectiva de la soberanía de Dios tiene que iniciar una vez más con el Dios que es soberano, el Dios que gobierna, el Dios que no está pidiendo permiso, el Dios que
El Dios que no es sorprendido por una pandemia, el Dios que no está paniqueando cómo va a formular eso y de qué manera se va a formar. Todo lo que estoy diciendo aquí es de que esa soberanía de Dios, porque conocemos el corazón de Dios, porque lo vemos a través de Jesucristo, que estamos a 2 semanas de celebrar su resurrección en el calendario, una vez más, cronológico, porque no tenemos opción. Tenemos que pensar en términos cronológicos. Es en ese contexto de ese corazón misionero de Dios que entendemos que la gracia de Dios no depende, su amor no depende de la mejoría de un futuro. Lo que estoy tratando de decir es esto, es de que la gracia que necesitamos de Dios, porque la necesitamos hoy en día, la manera en que Dios oramos para que se manifieste de una manera sobrenatural, que su soberanía sea ejercida de tal manera que use la ciencia, que use los doctores, que use una vacuna, que use lo que tenga que usar para sanar nuestra tierra, eso no depende de que el hombre eventualmente enderece sus caminos, enderece y se arrepienta. Y estoy mencionando esto porque yo estoy consciente de que muchas de esas experiencias trágicas y de la maldad en este mundo, la perspectiva de la Biblia menciona por lo menos 3 razones por qué eso sucede. La primera es porque Satanás gobierna este mundo, es el príncipe del aire, es aquel que tiene dominio de este mundo temporalmente. La segunda es simplemente porque este mundo, el cual fue afectado por el pecado del hombre, es un mundo que vive en corrupción, es un mundo que está afectado por el pecado, es un mundo que tiene cosas como pandemias que no fueron creadas en el plan de Dios, es la consecuencia de la rebeldía. Entonces, Satanás es una de las razones por qué la maldad sucede. El mundo que está afectado por el pecado nos afecta a nosotros, hablamos de la enfermedad, es la segunda razón. Y la tercera, literalmente puede ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque no es más, porque Dios, y otra vez aquí estoy hablando de ciertos misterios, Dios puede usar el sufrimiento del hombre para ya sea traer una reprensión y hacernos regresar a Él, o la segunda es hacernos madurar y crecer en nuestra fe. El reto que tenemos conforme comparto esto con ustedes es que la mayor parte del tiempo no sabemos cuál de los 3 es. Inclusive para mí regresar al Salmo 23, que típicamente se lee en funerales, típicamente lo encontramos en Facebook puesto en las medios sociales o en una taza de café donde aparece el Salmo 23. El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor. Y habla de cómo nada me va a faltar, en lugares de delicados pastos, pero luego habla acerca de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, y tengo la impresión de que muchas de las veces cuando hacemos la comparación de cómo Él nos lleva por pastos, nos hace reposar por aguas en las cuales son templadas, y luego da el contraste de por valle de sombra y de muerte, tenemos la impresión por la influencia o el discipulado de Hollywood que Dios solamente es soberano cuando hay pastos verdes, cuando están las aguas calmadas y la mesa en la cual Él me alimenta. Pero cuando pasamos por la sombra, por el valle de sombra y de muerte, como que Dios pierde control, porque si Dios fuera soberano, mamá no hubiera muerto. Si Dios fuera soberano, no pasaría una pandemia. Sí, esa no es la perspectiva de la Biblia. La perspectiva de la Biblia es que sí Él es mi pastor, pero dentro de su pastorado, dentro de su protección, es que Él es soberano por todo ello. E inclusive yo argumentaría esto, y esto no va a ser muy popular, es de que aun cuando voy por el valle de sombra y de muerte, la realidad es que muchas de las veces Él es quien me lleva a través del valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué lo permite? No lo sé. El día de ayer recibí una llamada de algo extremadamente trágico en la muerte de un niño de 2 años. No a través de la pandemia, fue un accidente. Y cuando pienso en ese tipo de cosas, especialmente si yo soy el padre de esa criatura, no encuentro en sí la explicación, sobre todo en un momento en el cual el luto consume cualquier perspectiva que pueda tener de ello. En fin, el punto aquí simplemente es de que la gracia de Dios, así como su soberanía, la gracia, porque Dios es un Dios de gracia, la gracia de Dios no depende del mejoramiento de la conducta del hombre. Dios está derramando su gracia. Dios ha derramado su gracia. El fin de semana que está por venir, que es ese fin de semana de lo que conocemos como la resurrección de Jesús, ese fin de semana demuestra la gracia de nuestro Dios, la cual está disponible en una mañana como esta, la cual es una realidad en medio del sufrimiento. Mi oración, mi deseo es de que leamos estos versículos a través de los lentes, a través de la gracia de Dios, que es lo que le caracteriza la soberanía de Dios. Mi nombre es Vidal, agradezco el tiempo que me permiten pasar con ustedes. Espero que esto de alguna manera fortalezca el corazón de cada uno de nosotros. Bendiciones.